quita el deseo de compartir la palabra de Dios en ningún momento. En esta mañana voy a compartir con ustedes mi pantalla para tocar el tema de esta mañana que tiene que ver con la naturaleza de Dios. Y el tema se titula El único Dios verdadero. El único Dios verdadero. La reflexión tiene que ver con en qué nos estamos nosotros apoyando en estos momentos de pandemia. Las crisis no son exclusivas de esta época. Los seres humanos hemos tenido crisis en otros momentos de la historia, pero la historia de esta mañana seguramente que más de uno la conoce. Yo voy a hacer algunas reflexiones muy breves sobre el el sentido que tuvo para el pueblo de Israel la salida de Egipto. Nosotros vivimos en una sociedad secular donde prácticamente hay una cosmovisión en la que Dios está ausente, la gente no toma en cuenta a nuestro buen Dios en esta época, pero también tenemos una época de libertades sociales que en ciertos ámbitos se están perdiendo, y que hay que ser muy cuidadosos con eso. Y el tema del, por ejemplo, la pandemia nos ha marcado que las libertades se pueden perder en cualquier momento. Aún así, vivimos en una época donde hay derechos y obligaciones, una época de derechos y obligaciones que ha facilitado de alguna manera la predicación del evangelio y la manera en la que nosotros nos movemos, al mismo tiempo que podemos decir que nos limita, al también nos protege. Y por supuesto tenemos avances científicos y tecnológicos. Un ejemplo de lo que estamos haciendo en esta mañana, pues transmitir que mucha gente lo puede escuchar a través de la maravilla del Internet y las redes sociales. También es cierto que tenemos un mundo de bonanza económica, a pesar de que la gente diga, oiga, pero ¿qué no se da cuenta de las crisis económicas que tenemos y la que va a venir? A pesar de lo que digan muchos políticos, tenemos que prepararnos para una época complicada y ser prudentes. Pero lo cierto es que hoy las posibilidades económicas, a pesar de lo que pensemos, están mucho más al alcance de la sociedad. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar en este país, nada más en este país, hace 100 años, un país donde el 90% de la gente era analfabeta, imagínense de lo que estamos hablando, donde no había carreteras, no había industria, no había desarrollo. eh, Nosotros hoy tenemos una situación, se diga lo que se diga, muchísimo más favorable que en otras épocas, incluso de la historia del mundo en general. El problema es que mucha gente hace del dinero el centro de su vida. Mucha gente hace del dinero el resto de su vida y el dinero es visto como una de las soluciones a los problemas humanos. Esta pandemia nos ha recordado que el consumismo no lo necesitamos, que solo necesitamos lo básico para enfrentarnos a la vida. También tenemos que recordar que este mundo es un mundo de tecnología donde todo parece más sencillo a través de Internet y que a través de este sistema nosotros estamos hablando esta mañana y sin embargo, aparentemente el Internet nos facilita todo, ¿no? Y ni siquiera necesitamos salir de casa para vivir. Podemos pedir las cosas por los sistemas de venta, por Internet. Podemos hacer muchas cosas a través de Internet. Y el mundo, la vida se nos ha facilitado. Yo les he dicho a mis hijas que si esta pandemia llega cuando yo era estudiante, simple y sencillamente no habría habido ninguna opción para poder avanzar en la cuestión de los estudios. Y hoy, pues, por lo menos no se pueden perder los cursos escolares. Vamos a ir a muchos años atrás, a Egipto, cuando Egipto era la primera potencia del mundo. En aquel tiempo, hace muchos años, en los tiempos bíblicos, Egipto era la primera potencia de este mundo y era el amo y señor de este planeta. El amo y señor del mundo conocido, sobre todo de aquel entonces, tenía liderazgo político, tenía liderazgo intelectual,
liderazgo económico, era una superpotencia. Hoy todavía se pueden observar las grandísimas maravillas de Egipto. La cultura egipcia te embeleza de lo impresionante que fue, sin duda, de las más poderosas y más representativas del mundo antiguo. Pero resulta que nosotros hoy podemos observar a través de la cultura egipcia la maravilla que representaba nacer en Egipto y no nacer en Egipto. Y esto se observa ahí en la Biblia. Hoy puede uno a los museos, sobre todo ahí en Europa, de vez en cuando a México vienen algunas muestras de estas que hay que ir a ver al museo, porque nos ayudan a comprobar muchos elementos de la Biblia. Y en aquel entonces, dice la palabra de Dios, Israel llegó a ser esclavo. Nacer hebreo significaba estar condenado a la esclavitud. Es decir, simple y sencillamente estabas condenado a la esclavitud. No había opción. Los golpes, los insultos, los abusos eran el pan cotidiano de ellos. Y 4 siglos duraron padeciendo en el país más poderoso del mundo. No hay nada peor que vivir en un país de primer mundo y vivir prácticamente como esclavo, ¿eh? Nada más viendo ahí que otros disfrutan y uno está aquí nada más mirando sin disfrutar de esas bendiciones. Y así vivía el pueblo de Israel, así vive mucha gente hoy en los países desarrollados. Y resulta que el Señor le dice a Moisés, mira, necesito que vayas y hables con el faraón para liberar, para que deje salir a mi pueblo. Esto es una decisión muy atrevida, pero acompañado de Aarón, su hermano, eh, Moisés solicitó al faraón permiso para dejar salir a Israel de Egipto. Imagínate nada más. Llega Moisés y Aarón y de una manera sumamente atrevida le dicen, oye, pues necesitamos llevarnos a los esclavos. Los esclavos que son la base de la economía, que son uno de los elementos muy importantes para la construcción de sus ciudades y sus proyectos, pues que con la novedad que nos queremos llevar a los esclavos. Pero ¿tú quién eres? Le dice el faraón, observa la petición de una manera muy atrevida, ¿no? Este loco, ¿quién es? ¿No? Y la primera respuesta del faraón es de ninguna manera. Versículo en Éxodo 5:2 dice, ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco voy a dejar ir al pueblo de Israel. ¿Qué les pasa a ustedes? Y además cuando le van y le dicen eso, lo que pasa es que estáis ociosos. Lo que pasa es que como les falta trabajo, andan ahí diciendo y preguntando y metiéndose en la cabeza pájaros. Así que yo los voy a poner en su lugar y al más puro estilo del típico tirano en una empresa, dicen, a este llénalo de trabajo, que ponlo a trabajar para que no ande y métele trabajo para que se le quiten las ganas de andar ahí de revoltoso, ¿no? Y entonces dice la palabra de Dios que el faraón ordena endurecer las medidas de trabajo. Esta es una medida muy ruin para quienes ocupan espacios de autoridad, muy ruin andar endureciendo las medidas ya de por sí difíciles de la gente y todavía le ponen más a los pueblos, a los hijos de Israel le dicen, miren, antes les traíamos la paja, pero ahora ustedes van, la buscan y van a producir la misma cantidad de ladrillos, ¿no? De lo más brutal la medida. Y entonces dice la palabra de Dios que vienen una serie de plagas. Aquí es donde empiezan las plagas, se pone interesante la historia. Porque ustedes van a ver que hay 3 series de plagas y la última, que es la que termina por dar el golpe final, que van a sucederse en serie. La primera plaga que aparece es que el agua se torna como sangre. En realidad, detrás de cada plaga hay un dios egipcio que está siendo golpeado. Las plagas no se dan nada más hacia lo tonto por decir, a ver ahí que se convierta el agua en sangre en Egipto. No, cada una de las plagas establecía un juicio de Dios
para Egipto, para los dioses en Egipto. Por ejemplo, Num era el guardián del río Nilo. Además de Num, Api era conocido como el espíritu del Nilo, el espíritu del río Nilo, y Osiris, el Nilo se consideraba la sangre de Osiris. Así que el hecho de que el agua se tornara en sangre del río Nilo es que Moisés le da un golpe al río y lo hiere. Era un golpe directo, por lo menos a 3 divinidades de Egipto. Y la Biblia dice que, de manera curiosa, que los hechiceros del faraón imitan esta plaga, ¿no? Ahí hacen ahí su locura y de pronto el diablo les ayuda a hacer la misma plaga. Después, la segunda, la de las ranas, enseguidita, dice la Biblia que las ranas eran, la historia es que las ranas eran sagradas para los egipcios y una de sus deidades, llamada Eket, estaba representada por una rana, la cual simbolizaba la resurrección. Entonces, era la esposa de Num. Eket era la esposa de Num, el anterior, el de la sangre del Nilo. Y entonces, imagínense, encontrarse una rana, pues era una bendición para ellos ahí en Egipto, que el Nilo, la rana, estaban vinculados. Y dice la Biblia que las ranas eran sagradas, pero resulta que aparecen ranas por todos lados. Aparecen ranas al punto de que los egipcios se fastidian de ver esas ranas y dicen, no, pues ya no soportamos esto, o sea, de pensar que las ranas eran sagradas y señal de buena suerte, los hechiceros, dice la Biblia, que imitan esa plaga y aparecen ranas por todos lados. Y ellos se asquean de estos animalitos. Y después vienen los piojos. En la misma serie de plagas, dice la Biblia que aparece la plaga de los piojos. En la Biblia aparece una palabrita hebrea que causa un poco de confusión al respecto, pero hay que entender que Jepri, el dios del sol, que se crea a sí mismo, era una representación de la vida eterna, era el símbolo de un escarabajo volador. Es muy probable que se refiera más bien a un escarabajo volador, la del castellano lo traduce como piojos, pero para ellos era muy común esta divinidad. Así que es muy probable que se refiera a Jepri. Están golpeando a Jepri porque era una representación de la vida eterna, de la resurrección, otro de los dioses. Fíjense cuántos dioses llevamos ya que están siendo juzgados por el Señor. Y en esa misma línea, otra de las plagas, que se traduce en la Biblia por moscas, quizás también es un ataque dirigido al dios Jepri, que el famoso escarabajo volador era muy común ahí en Egipto. Y si ustedes se fijan, aquí está la figura del sol y el escarabajo, que hoy se puede observar en algunos elementos de la arqueología egipcia. Y entonces viene una pausa, porque van a ver hasta la cuarta plaga, entonces van a ver al faraón y le van a decir, oye, el faraón nos manda a llamar, ya paren con estas plagas, no, 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 por favor, pídanle a Dios que ya se las lleve, que no queremos estar con estas cosas aquí. Y entonces le dice la Biblia en Éxodo 8:25, eh, que el faraón le dice, está bien, andad, ofreced sacrificio, pero lo vais a ofrecer dentro del país. Es decir, aquí me van a ofrecer sacrificio. Hay permiso para ofrecer el sacrificio que quieren, pero lo van a hacer dentro del país. Y Moisés dice, de ninguna manera tenemos que salir, tenemos que ir al desierto, el sacrificio es allí en el desierto. Aquí no, ¿para qué queremos permiso? Y entonces el faraón en esa misma charla le dice, está bien, os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a vuestro Dios en el desierto. Y aquí viene la frase interesante, con tal que no vayáis más lejos. Nada tonto este. No vayáis más lejos. No quiero que vayáis más lejos. El faraón sabía que si no iban lejos sería fácil atraparlos. Saben, hermanos, que el diablo es parecido con nosotros. El diablo dice, bueno, ve a la iglesia, está bien,
bautízate, no hay problema. Pero no te metas mucho en las actividades de la iglesia. No empieces ahí con que hay que hacer obra misionera y hay que involucrarse con los clubes y con los... Tú tranquilito. Bautízate, pero no te metas mucho. No vayas lejos, como el faraón. ¿Para qué? Pues para que al rato el diablo te traiga de regreso a donde estabas. Para que vaya de regreso, con tal de que no vayáis lejos. De ninguna manera, dice Aarón y Moisés. Y entonces viene otra serie de plagas, acuérdense, llevamos 4, viene otra serie de plagas y es la muerte del ganado, la quinta plaga. Hathor, diosa madre del amor, de la alegría, de la danza y las artes musicales, estaba representada por una vaca. Y Apis, el toro del dios Ptah, que era símbolo de fertilidad, ellos creían que cuando Apis estaba bien, el ganado disfrutaría de excelentes condiciones. Apis estaba vinculado ahí también con el ganado y en general, Nevis, el toro sagrado de Heliópolis, era la encarnación del dios de Ra. Así que un toro, una vaca, eran elementos sagrados para los egipcios y en general el ganado era símbolo de riqueza. Ganado era símbolo de riqueza y eran elementos sagrados vinculados con diosas y dioses, Hathor, Apis, Ptah, Nevis, todos ellos, dioses del antiguo Egipto. Y pues imagínate, ahora resulta que Dios le pega a más dioses. Ya le pegó a varios, de los que ya vimos, y ahora de un golpe le pegó a 4. Entonces, los dioses de Egipto no están funcionando, ¿no? Se muere el ganado. Eso para nosotros hoy quizás es un elemento económico, ¿no? Pero para ellos eran elementos sagrados. Se les están cayendo los dioses, se les están destruyendo las perspectivas espirituales, les están desbaratando la cosmogonía, les están desbaratando el imaginario sagrado. Y entonces viene la plaga de las úlceras. Dice la Biblia que Sekhmet era la diosa con cabeza de león. Aquí vemos la diosa con la cabeza esta de león, conocida como la más poderosa, la terrible, la diosa de las plagas. Tenía la energía para sanar la debilidad y la enfermedad. Es decir, esta diosa podía con todo. Era la más fuerte o de las más fuertes. Y de pronto viene una úlcera. ¿Qué quiere decir la Biblia con una úlcera? Varios médicos han comentado que quizás se trata de algún tipo de cáncer que les pega con todo al pueblo de Israel, digo, perdón, a los egipcios, perdón. Y entonces dice la palabra de Dios que ni esta diosa puede con, esa, con esa plaga. Están pegando a la diosa Sekhmet. Y va a venir entonces el granizo. Va a venir el granizo. Y dice la historia que Nut era la diosa del cielo, dedicada al cielo, y Isis era la diosa de la vida. Entonces las dos estaban vinculadas con el cielo, con el campo. Además, Set era el dios protector de las cosechas. Pues ninguno pudo con el granizo. ¡Tras! A darle con todo. Imagínense, hermanos, el rostro de perplejidad de los egipcios. Estaban entendiendo perfectamente lo que estaba pasando. Es un ataque directo a sus dioses. Es un ataque directo a sus convicciones espirituales. Es un ataque directo con toda la intención de derrotar a sus dioses, a lo que ellos creen, a los elementos en los que ellos han puesto toda su confianza. Y entonces dice la palabra de Dios que el faraón los manda a llamar otra vez, segunda vez que los manda a llamar, después de las plagas, por supuesto, ya los había mandado a llamar previamente. Y entonces dice, está bien, los voy a dejar ir, pero quiero saber quiénes van a ir. Entonces ellos contestan en Éxodo 19, hemos de ir con nuestros hijos, nuestros viejos, con nuestros hijos e hijas, con nuestras ovejas, nuestras vacas, porque es nuestra fiesta en honor del Señor. Y entonces el faraón le contesta, de ninguna manera.
y de vosotros, los varones, y servid al Señor. Únicamente van los varones. En este punto yo quiero decirles, hermanos, quiero hacerles unos comentarios eh, para detenerme aquí. Solamente van los varones, le dicen a Moisés y Aarón. A Moisés, sí, Aarón. Y ellos dicen de ninguna manera. Nuestros hijos tienen que ir, nuestras mujeres tienen que ir. Saben, hermanos, que hay mucha gente que cree o entiende o actúa como si esta iglesia fuera una iglesia de puros hombres. Aquí nomás los hombres mandamos y aquí nomás los hombres dirigimos. Si tú eres varón y tienes una edad más o menos, ya no menos jovencito, estás del otro lado del reino de los cielos. El punto de vista de todos los demás no cuenta. Esa es una iglesia muy, muy desafortunada para mí. En esta iglesia cabemos todos, los niños, las mujeres, los ancianos y por supuesto los caballeros, los jóvenes. No hagamos de nuestras iglesias una iglesia donde solamente la opinión de los varones cuenta. No hagamos de nuestras congregaciones una congregación donde solamente los varones pueden tomar decisiones y cuyas opiniones se pueden escuchar. Nuestras mujeres tienen la misma autoridad y el mismo derecho delante de Dios. Los jóvenes deben de tener espacios para que sus opiniones puedan ser consideradas por el resto de la gente. Mis queridos hermanos, yo soy el resultado de una iglesia que confió en un joven. Y no hagamos de los jóvenes. A mí me nombraron anciano cuando tenía 17 años, ya lo he dicho muchas veces. Y muchas iglesias tienen miedo a confiar en los jóvenes. Si quiere usted formar líderes, tiene que confiar en los jóvenes. Y tiene que cambiar de actitud hacia los niños. Hay una historia que viene en un libro que se llama Si podemos conservarlos en la iglesia, un libro que yo edité hace varios años. Y cuenta la historia que había una vez una iglesia por allá por Arizona. Arizona hace un calor infernal, un calor de 50 grados. Y ahí en medio del desierto estaba una iglesita adventista. Y entonces, y resulta que llegó el pastor a orar y había puros viejitos, eran toda la historia, toda la iglesia. Y de pronto entra una madre con un bebé y eran puros ancianitos, pura gente mayor. Y entonces cuando se está arrodillando el pastor para orar en el culto divino, la oración, parece que el diablo pellizca a los niños, ¿no? En ese momento. Y el niño, el pastor, eh, el pastor está orando y entonces el niño empieza a orar, a llorar, pero lloró a la hora de la oración pastoral. Y cuenta la historia que el que estaba orando era el anciano, perdón, dije el pastor. El anciano dice, Señor, hoy te damos gracias porque después de muchos años oímos el llanto de un niño en esta iglesia. Perdónanos porque no supimos cuidar a nuestros jóvenes y se nos fueron. Pero ayúdanos a cuidar a este niño. Y entonces dice la historia que terminó el sermón y el primer anciano convocó junta de iglesia. Voy a quitar aquí voy a dejar de compartir la pantalla. Todavía no me termino el rollito que estoy contando. Y entonces dice la historia que el anciano dice, a ver, junta de iglesia, no eran los mismos, se quedaron todos. Y entonces empiezan a decir, a ver, hermanos, hoy es un día muy especial porque ha venido un niño a la iglesia, ¿no? Tenemos que arreglar los cuartos de los niños para ese niño que ha venido, un bebé, un chamaquillo, ¿no? Un bebé. Y entonces dicen, vamos a ver, tenemos los cuartos, ya eran bodegas, los cuartos de los niños ya eran bodegas, ya no había niños en esa iglesia. Me ha tocado ver en Estados Unidos esas iglesias. Y entonces le dicen, a ver, un anciano hermano dice, a ver, yo pongo aquí $1,000 para que arreglen ese cuarto. A ver, yo pongo otro y se juntó billete. Y en la semana ya empezó a haber gente ahí arreglando los cuartos de los niños. Ya. Y entonces el siguiente sábado, ya estaban, hasta una banquita le pusieron al niño allá adelante. Ni se podía sentar, era un bebé, pero ahí estaba la banquita, ¿no?
Y entonces llegó el niño, oiga, una fiesta que le hicieron, hasta la mamá se espantó. Ya ver, niño, para acá, y niño, 10 minutos en cada saloncito para que estrenara. Y entonces cuando empezó el sermón dedicado al niño, imagínense, creo que se durmió todo el sermón el bebé, pero es que el sermón dedicado al niño, ¿no? La madre estaba impactada, impactada. Y entonces dice que cuando llegó a su casa, le llamó por teléfono a las amigas y le dijo, ¿qué creen? ¿Qué? Oiga, esa iglesia a la que empecé a ir la semana pasada, esa iglesia se ha volcado sobre mi hijo. Y le han hecho una de fiesta. Y uy, acá nomás faltaba que le hicieran calle, que le hicieran valla ahí para que entrara. Y una de fiesta, le arreglaron salón, le dieron regalos, salió con peluche, el sermón dedicado al niño. Oye, pues, ¿dónde está esa iglesia? Es esa que está en medio de la calle. Para el siguiente sábado, ya estaba la iglesia con 10 mamás y llena de chamaquitos. Al mes, la iglesia estaba llena. La iglesia estaba llena. Y lleno de niños y jovencitos. ¿Saben ustedes, hermanos, qué quieren los papás? Que traten bien a sus hijos. Una iglesia que atiende a los niños y atiende a los jóvenes es una iglesia que tiene mucho futuro. Pero nosotros no nos gusta, yo no sé por qué hay muchas iglesias, claro que en el Bajío ninguna, ¿verdad? Pero en otros lugares sí, gente mala, la condenada. Ahí, oiga, los cuartos de los niños son lo peor de la iglesia. Y nos encanta invertir dinero y dinero en evangelismo para adulto terco. Pero si tú invirtieras en los salones de los niños, solita se te llena la iglesia. Si las iglesias nuestras se convierten en iglesias amigas de los niños y amigas de los... sí, se te pone la iglesia rapidito, rapidito, porque la gente quiere que llevar... ¿Dónde tratan bien al niño? Pues ahí lo vas a llevar. Lógico. Por eso no hagas la iglesia una iglesia de varones, ni una iglesia para varones, ni una iglesia de adultos para adultos, donde solo los adultos cuentan y donde nada más el adulto es el que puede ir al reino de los cielos, todos los demás estamos fuera. Moisés y Aarón dijeron, nosotros no vamos a adorar a Dios sin la familia. Un verdadero cristiano tiene que incluir a su familia en las decisiones espirituales. ¿Cómo va a ser que tú vas a guardar el sábado y allá los niños, ¿qué están adorando los niños? ¿Quién sabe? No, no. El sábado tú tienes que poner a los niños como el centro, como lo más importante. A ver, yo voy a ver un sermón y los demás a ver que se los lleve Judas. No, ¿qué es eso? Por favor, ponlos como el centro, como lo más importante. Moisés y Aarón se negaron a aceptar tales condiciones. Mi hermano, tú que me escuchas, que eres adulto, esta pandemia, a los que más les ha pegado es a los niños. A los que más están padeciendo son los más chiquitos de la iglesia. Nosotros aquí estamos apañados con cultos y YouTube y Facebook y haciendo bla, 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 y ta, ta, ta. Pero tenemos que darle prioridad a los niños e invertir en ellos. Invertir. Y cuando nuestras iglesias se abran, yo les invito a hacer, a rechazar que nuestras iglesias se conviertan en iglesias que excluyen a los niños, a los jóvenes y a las mujeres. No permitan eso. Hagan de sus iglesias espacios donde los niños puedan estar contentos, donde los jóvenes tengan espacios y donde las mujeres también puedan dirigir. Estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI y excluyendo ahí gente, por favor, mis queridos presentes. Luego viene la plaga de las langostas. Set era el dios de la sequía y el desierto. Así que Set, aquí lo tenemos, estas imágenes que le estoy poniendo corresponden a los dioses de Egipto. Las langostas eran unos bichos que aparecían y acababan con las cosechas. Voladores, bichos voladores, que todavía hay, todavía hay en algunos lugares, y ellos pensaban que Set era el dios de la sequía y el desierto, protegía todos esos lugares, así que
otro golpe a una nueva deidad de Egipto. Y entonces viene la plaga de las tinieblas. Esta es una plaga alucinante porque los egipcios pensaban que Amón-Ra, Ra, Atón y Horus eran dioses solares. Es decir, ellos le rendían culto al sol. Y todos estos dioses, Amón-Ra, Atón y Horus, eran dioses vinculados con el sol, con los dioses solares. Así que, imagínate, de pronto se oscurece. Golpazo a los dioses, al dios, a estos dioses, prácticamente ya les desbarataron todas las deidades más poderosas de Egipto. Los están dejando literalmente sin creencias. Los están dejando sin religión a los egipcios. Y entonces dice la Biblia que el faraón los manda a llamar y les dice, por favor, ya está bien. Sí, pueden ir, llévense a sus hijos si quieren, ir a servir al Señor, lleven a los niños si quieren, pero queden solo vuestras ovejas y vuestras vacas. Pueden llevar a los niños, pueden llevar a las mujeres, pero aquí me van a dejar las ovejas y las vacas. Nada tonto, ¿eh? ¿Qué pasa si dejo mis ovejas y mis vacas? Pues el pueblo de Israel es un pueblo agrícola, es un pueblo ganadero, es un pueblo que para poder ofrecer sacrificio necesita el ganado. Y si no lleva el ganado, ¿qué va a comer? ¿Qué va a vivir? ¿Con qué va a trabajar? No puede uno salir y servir a Dios sin los medios de vida, querido hermano. Nosotros los creyentes no podemos vivir una fe sin vincularla con las actividades económicas. La fe y la creencia en Dios está vinculada con lo que nos da de comer. Moisés y Aarón rechazaron la oferta de ser parcialmente fieles a Dios. Faraón se molestó mucho y los echó del palacio y les advirtió que nunca más vería su rostro. Pero nosotros no podemos servir a Dios sin nuestro dinero. No podemos servir a Dios y separar la fe de la prosperidad económica. Las vacas y las ovejas representaban el modus vivendi del pueblo de Israel. Y nosotros no podemos decir que estamos sirviendo a Dios o que vamos a servir a Dios o que estamos saliendo de Egipto sin un pacto de fe y sin vincular la creencia con aquello que me da de comer. Para los cristianos el dinero es sagrado. Para los cristianos el dinero es un modo de adorar a Dios. Para los cristianos el dinero es un vínculo espiritual con el Padre Celestial. Y eso hace muy diferente el concepto, la cosmovisión del resto del mundo. Pero para mucha gente no tiene nada que ver el dinero con la fe. Y el faraón les dice, a ver, déjenme aquí la vaca, las ovejas. No, yo no puedo salir de este mundo, no puedo vivir mi vida espiritual sin vincular mi trabajo con mi Padre Celestial. Mi Padre Celestial me da de comer, me da trabajo, me da salud. Y si hoy no lo tengo, aunque lo haya perdido, tampoco lo puedo desvincular. Mis queridos presentes, viene la última de las plagas, que es una brutalidad. La muerte de los primogénitos. Osiris era el dios de la vida. También hay un ataque directo en contra del faraón. Faraón se decía que él era un dios en este mundo y por lo tanto el hijo del faraón pues también era un dios. Pero Osiris era el dios de la vida, el único que podía quitar la vida. El único que podía quitar la vida. Y resulta que Dios lo golpea directamente. Y dice, aquí el único que da y quita la vida soy yo. Y entonces, mis queridos hermanos, dice Números 33:4, el Señor dictó sentencia contra los dioses de Egipto. Las plagas no fueron
elementos aislados, no fueron ataques ocurrentes de parte de Dios de ninguna manera. Fueron totalmente intencionales y dirigidos a los dioses de Egipto. Aquí tenemos las plagas, cómo van surgiendo. Al principio el faraón dice, no van a salir de Egipto. Después viene esta batería de plagas, el agua se convierte en sangre, la rana, los piojos y las moscas. Y entonces se presentan ante Faraón y Faraón dice, no vayáis lejos. Está bien, podéis ir, pero no vayáis lejos. Y entonces, de ninguna manera, se niegan Moisés y Aarón, viene la plaga del ganado, las úlceras y el granizo, se vuelven a presentar al faraón y el faraón les dice, está bien, podéis iros, pero solo irán los varones. Y entonces dice la palabra del Señor que ellos dicen, de ninguna manera, tenemos que llevar a los niños, tenemos que llevar a las mujeres. ¿Cómo vamos nosotros, puros hombres, a adorar a Dios? Y entonces viene la plaga, las langostas, las tinieblas, se presentan delante de Faraón. Y dice, y todos, pero dejad las ovejas y las vacas. Ustedes pueden ir, pero su trabajo no puede ir. Hermanos, y al final vi vencidos. Ya, no quiero volver a veros en esta tierra. Queridos presentes, el faraón, estas plagas ilustran cómo el diablo juega con nosotros. El faraón respondió, no saldréis de Egipto. Y el diablo nos dice también a nosotros, tú no puedes vencer el pecado. Tú no puedes vencer el pecado, sea ridículo. Aquí te voy a tener en tu Egipto espiritual. Tú no puedes vencer el pecado. Deja de fastidiar con eso que te quieres bautizar, que quieres creyente, que se quieres ir a la iglesia. Y luego dice el faraón, no vayáis lejos. Y el diablo nos dice, mira, ve a la iglesia. Está bien, hombre, bautízate, ya deja de fastidiar, bautízate. Pero no te comprometas mucho, no estés ahí con que voy a ser de la junta directiva, que tengo que devolver el diezmo, que tengo que estar acá, que tengo que estar allá, por favor. Aquí te quiero cerquita, o sea, sí ve los sábados de 11 a 12, ya párale. A la sociedad de jóvenes, no te metas. Luego dice el faraón, no solo irán los varones. Y el diablo nos mete en la cabeza, mira, construye una iglesia para puros varones. Construye y haz a un lado a los niños, a las jóvenes y a las mujeres. En tu iglesia que nada más los puros hombres sean los que manden, lo que digan, aunque sean los más incapaces. Déjenme decirles que yo en mi vida he ido a muchos lugares, incluso a varios países del mundo, y en la experiencia que tengo, son las mujeres las que dirigen la iglesia. En todos lados, ¿eh? No nada más en este país. Son las mujeres las que sostienen la iglesia. Ahí los hombres, pues, estorbamos un poquito. Pero, los que tenemos que tener nombramiento somos los hombres, porque somos hombres, sobre todo en países de tercer mundo, tenemos que ser los hombres. Pero las mujeres, nosotros le debemos a esta iglesia a las mujeres. Quita a los hombres, no pasa nada. Quita a las mujeres y se nos cae la iglesia, ¿eh? Queridos hermanos, dice la Biblia, y todos, pero dejad las ovejas y las vacas. Es decir, el diablo nos dice, mira, no es necesario ser un mayordomo fiel. ¿Para qué devuelves el diezmo, hombre? Tú necesitas comer, tu familia, no hay trabajo, hay pandemia. Estos momentos son momentos muy importantes para mostrar la fidelidad a Dios y para salir de Egipto con las ovejas y las vacas, hermano. No desvincules tu trabajo con tu fe. Dios es el que te da el trabajo, Dios es el que te da la salud. Devuélvele el diezmo, sé generoso en las ofrendas. Recuerda la viuda de Sarepta. Hay que aprender a creer en momentos de crisis. Hay un sermón que yo tengo que se llama Fe es dar cuando no tengo. Fe es dar cuando no tengo. Yo lo creo sinceramente. Fe es dar. Es que no tengo. Por eso hay que dar. Porque tiene uno fe. La viuda de Sarepta. Y entonces, al final de la historia, el faraón dice, podéis iros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos dice el buen Jesús. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. En esto consiste que hay que conocer al único Dios verdadero, el Señor, en en aquellos momentos, con el país más poderoso del mundo, les demostró que Él es el único Dios verdadero. La pregunta de esta mañana, hermano, es: ¿dónde está tu confianza en esta pandemia? ¿Dónde está tu confianza? Los egipcios tenían su confianza en los dioses, que ya hemos visto. Y uno por uno el Señor, pum, 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 se los fue derrumbando. Yo te pregunto, ¿dónde está tu confianza? ¿En el dinero? Pues a mucha gente se le está acabando el dinero con esta pandemia. Y no lo celebramos. Pero quienes confían en el dinero, el Señor se los puede quitar en cualquier momento. Quienes confían en el conocimiento, pues mira, ahí tenemos que no se ponen de acuerdo los rusos ni los británicos, y ya nos dimos cuenta que detrás del mundo de la ciencia, que yo respeto mucho, pues no están exentos de sus mañitas, ¿eh? No están exentos de muchas cosas que pasan, y nos estamos enterando de cada cosa alucinante, alucinante. Y está tu confianza pues mira, ahora resulta que con esta pandemia nos hemos dado cuenta que no todo lo resuelve la tecnología ni la ciencia. Ojalá. Estaban muy apañados insultando a Dios y diciendo que no, aquí todo lo resolvemos. Ah, pues mira, ahora todos estamos arrodilladitos, tranquilitos, confinaditos, y no tenemos ni en qué creer. Bueno, no tienen los que no creen en el Señor. ¿En dónde está tu confianza? ¿En la tecnología? Pues tampoco la tecnología ha funcionado. Tampoco nos ha sacado del problema. Y esta pandemia quizá no vaya a ser la única. Ya nos demostraron la clase de buitres que son los que están detrás de muchas de estas cosas. Y el progreso. ¿Tú pensabas que todo iba a ir bien? ¿Te creíste el discursillo ese barato de algunos políticos? Pues mira, pues resulta que no la estamos teniendo tan sencillo, que no va a ser tan fácil, no nada más para nuestro país, para el resto del mundo, y que nos tenemos que apañar, querido hermano, y apañar en el nombre de Dios, pero tenías tu confianza en que todo iba a ir muy bien. ¿Dónde está tu confianza? En el ser humano. No, pues dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Nunca mejor dicho que en esta pandemia, que ni a los médicos han respetado. Ni a los médicos, que deberían ser motivo de nuestro reconocimiento. Los más salvajes de estas tierras, hasta los andan insultando y los andan pateando. Y ni siquiera en muchos lugares les han dado lo mínimo para sobrevivir. Ni a sus familias les ha llegado la cajita de cenizas, que es una brutalidad. Un sector de la población de los más golpeados. Sigue nuestra confianza en el hombre. El pluralismo, la democracia. Nosotros vivimos en una tierra donde la democracia todavía no llega, y en otros lugares, en países desarrollados, ya va de salida. Ya va de salida. Y en algunas zonas de Europa, del centro de Europa, se está hablando ya de la posdemocracia, y nosotros nunca la alcanzamos. Seguimos aquí peleándonos 200 años después de independencia. Seguimos con unos escenarios bastante pueriles. Mis queridos presentes, ¿dónde está nuestra confianza? En esos elementos. ¿Quieres que Dios te lo está tirando uno por uno? Mis queridos presentes, sin decir que Dios es el causante de las desgracias ni de esta pandemia de ninguna manera, pero sí creo que estos escenarios revelan que lo que la gente cree, o mucho de lo que la gente ha creído, como en el tiempo de egipcio, no merece la pena. Hemos salido de Egipto y vamos rumbo a Canaán, queridos hermanos. Al igual que los hijos de Israel, hemos de partir con todo lo que poseemos. No vayas al reino de los cielos sin tu familia. No la dejes, que te acompañe. Regrésate si se están quedando atrás. No vayas al reino de los cielos sin tus posesiones materiales. Llévalas contigo. Lleva el vínculo de la fe y lleva el concepto sagrado del dinero.
No vayas al reino de los cielos, no salgas sin tus sueños e ilusiones. Dios no te quita los sueños ni las ilusiones, al contrario, los hace parte de tu vida, como al pueblo de Israel. Por eso no hay que dejar nada atrás. Vamos a la Canaán celestial. No dijimos que nada nos obligue a regresar. Ay, que dejé a mis hijos, vamos de regreso. Como yo he escuchado a mucha gente que me dice, oye, y cuando yo llegue al reino de los cielos, allá no van a estar mis hijos, ¿para qué voy? Pues llévalos y esfuérzate, e invierte y trabaja y lucha y ora. Y si ya no están hoy en la iglesia, llévate bien con ellos, que siempre hay esperanzas que regresen. Pero que nada te dé, que te haga regresar a Egipto, que no haya vínculos, mis queridos hermanos. No quedemos atados a nada, absolutamente a nada. En este mundo, si hay que salir, no hay que dejar nada atrás. Y Satanás, no lo olvide, pretende atarnos, porque sabe que después será más fácil que volvamos al mal camino, mis queridos presentes. Pues esta ha sido la reflexión. Eh, Ojalá que nosotros podamos estar siempre con nuestro buen Dios y podamos decidir buscar su palabra y buscar su voluntad en este momento, y que en medio de estas circunstancias, en medio de esta situación, recordemos que solo hay un Dios, el único Dios verdadero, y que el Señor ha mostrado en estos momentos y en esta pandemia que Él es el único Dios verdadero, que no podemos nosotros andar depositando la confianza en alguien más. Y que si estamos haciéndolo, pues yo creo que va a ser muy duro para mucha gente, como lo fue para los egipcios, que le desbarataran sus convicciones espirituales. Que Dios los bendiga. Les invito a depositar su fe y su confianza en nuestro buen Dios, y que nosotros podamos salir del Egipto espiritual rumbo a la tierra prometida, con todo lo que tenemos, y no permitamos que nada nos ate a este mundo. Dios les bendiga. Buenos días. Oí una gran voz viniendo del cielo, el santo del Señor con los hombres está, y vivirá con ellos y serán su pueblo, el poderoso Dios los guiará. No más lágrimas sus ojos tendrán, porque muerte no habrá. Nunca más aflicciones existirán, y todo el dolor pasará. Las primeras cosas ya no están, todo aquí nuevo es. Estas palabras escribirás, pues ellas son la verdad. Amén. El principio y el final, el
Amén, Él es Dios. Pastor, guíenos al trono de la gracia. Gracias por este hermoso tema que nos abre los ojos y nos ubica donde estamos y hacia dónde vamos. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muchas gracias, Señor, porque en el pasado tú mostraste tu enorme poder y le demostraste al mundo que el único Dios verdadero eres tú. En este momento nosotros confesamos que tú para cada uno de nosotros eres el único Dios verdadero. En medio de esta pandemia, en medio de esta situación, reconocemos que solo tú eres el Dios que tiene poder y que para este mundo se han ido desvaneciendo sus ídolos y sus creencias, sus figuras de autoridad, sus elementos en los que había depositado su confianza. Nos encontramos huérfanos, Señor, de creencias. Vivimos andariegos por este planeta y vemos al mundo con un deseo de creer impresionante. Ayúdanos a llevarles tu palabra. Ayúdanos a decirles que tú eres el único Dios verdadero y que pueden confiar en tu santa palabra. Ayúdanos a proclamar que pronto vuelves en las nubes de los cielos. También, Señor, enséñanos a vivir una mayordomía cristiana dentro de nuestra iglesia. Ayúdanos a incluir a los niños, las mujeres, los ancianos, los jóvenes en las actividades de la iglesia. Que no hagamos una iglesia de puros varones, Señor. Que seamos una iglesia incluyente en todos los ámbitos y que tu gracia y tu poder nos enseñen a vivir una vida cristiana en la que también incluyamos nuestro trabajo, nuestros medios de vida, te devolvamos el diezmo y las ofrendas siempre, Señor. Y si no tenemos, enséñanos a dar, Señor, y enséñanos a poner tu palabra y tu presencia en primer lugar como la viuda de Sarepta. Quédate con nosotros en esta tarde. Bendice a mis hermanos que nos ven en vivo y en diferido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Alejandro Medina, por apoyarnos. Siempre un saludo a su familia. Gracias, hermanos del Bajío. Dios les bendiga. Feliz sábado.